Pues, ¿qué puedo decir? Francamente, esta obra me agarró con la guardia baja. No solo porque en vistas generales es un one shot, es decir, un manga de un solo capítulo, donde la duración de este último no es de más de 15 páginas. Espacio apenas suficiente para presentar a los personajes, la historia y la situación. Pero la magia radica en que precisamente es eso, una situación. Una sola escena acompañada de recuerdos nostálgicos, con unos personajes de los cuales no sabemos nada y que aún así podemos identificarnos y empatizar con ellos. Otra cosa que llamó mi atención fue el dibujo, y no lo digo realmente por un tema de complejidad de los trazos, porque francamente no tengo conocimientos de dibujo ni nada parecido, sino que me refiero a la forma en que se expresa el dibujo. Los planos que el autor escoge pueden parecer simples, pero al hacer esto logra que la historia simplemente fluya. Y con todo este monólogo interno que acabo de hacer, siento que me estoy olvidando de lo más básico en este tipo de videos. Ok, empecemos de nuevo. Realmente la historia transcurre a lo largo del funeral de un abuelo que había muerto hace ya 2 días. A este último asiste un pequeño chico al que le llaman Sho, y pues ya está. El manga inicia con la escena de un funeral donde Sho, nuestro protagonista, se aleja del resto para volver a ver las piezas de Shogi de su abuelo. Es entonces cuando recuerda los buenos momentos que pasó junto a este último. Recuerda que no le gustaba jugar con él porque siempre perdía, y que además le molestaba el sonido de las piezas al colocarlas en el tablero. La escena es cálida, dando información sin importancia, como por ejemplo la escena donde el abuelo siempre le preguntaba cosas no relacionadas a la partida, o que el mismo abuelo siempre olía a cigarrillo, y que constantemente invitaba a su nieto a jugar. Al final, Sho solo lo acepta. Acepta que no volverá a ver a su abuelo. Nunca más podrá volver a jugar junto a él. Y nunca más podrá preguntarle la respuesta a la duda que siempre tuvo. Una que sin darse cuenta había respondido al inicio. Es que el abuelo amaba el shogi. Y es entonces en las últimas páginas de la obra donde vuelve a ver las piezas de shogi. Unas piezas que ya habían dejado de sonar y que lejos de ser molestas como en el pasado, ahora se convertían en preciados recuerdos, donde el shogi dejó de ser un simple juego y se convirtió en un legado, un regalo del abuelo para su nieto, esperando que en el futuro alguien esté dispuesto a sentarse frente a él y jugar una partida. Al final, el manga termina con la frase de la madre de "Realmente eres el nieto de tu abuelo", reafirmando la hermosa relación entre los dos, donde ambos se despiden como mejor saben, jugando.